Bienvenidos a Una Ventana Siempre se abre. Siempre se abre una ventana con Aurora Mortera. Y hoy tengo una invitada muy especial y muy familiar. Fíjense que hace como 2 años me encontré en el área donde yo estaba trabajando a alguien que tenía el mismo apellido que yo. Mortera. Ella es la licenciada en nutrición Yamilet Mortera y hoy nos va a hablar acerca de algunas cosas que son muy importantes en cuestión de nuestra nutrición, ¿verdad? Ella es especialista en síndrome metabólico y también educadora en diabetes. Ahorita nos explica qué es esos 2 puntos. Pero pues muchas gracias, Yamilet, muchísimas Al contrario, gracias. muchas gracias por la invitación y efectivamente ya hace 2 años que nos encontramos. Para mí fue muy bonito porque es poco común nuestro apellido y de pronto cuando vi ese apellido dije, voy al área de trabajo donde está, la localicé y yo dije, sí, tiene que ser mi familiar. Sí, ¿verdad? No sabemos bien por dónde, ¿Por dónde? pero tenemos el mismo apellido. Ya teníamos un buen rato de haber platicado sobre esta posibilidad y pues bueno, empecemos con algo muy importante. Normalmente vamos al nutriólogo justo cuando tenemos un poquito de kilos de más, ¿no? En especial las mujeres, más que los hombres. Y que pues ya las llantitas y que el vientre y que estoy muy cachetona. Y entonces, ahora sí, vamos a pedir una dieta. Cuando en realidad, si estamos subiendo de peso, es porque algo dentro de nuestro cuerpo es probable que no esté funcionando. Y por lo tanto, tu intervención no es una cosa de estética. Es correcto. De hecho, cuando por primera vez llega el paciente, nosotros lo abordamos y hacemos un historial y en ese historial vemos cuánto tiempo lleva el paciente con esa ganancia de peso. Y esto no nos habla que la ganancia de peso fue hace 2, 3 años, 2 meses, ya viene de tiempo más atrás. Y justamente anoche platicaba con un médico y creemos que la parte del nutriólogo siempre es así como, voy porque por arte de magia me va a bajar de peso. Ay, No es no, así. no, no, no. Todo es un proceso y va más allá de hacer nada más un plan de alimentación. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué inició esa ganancia de peso con el paciente. Tenemos que ver a fondo qué lo motivó, porque todo viene a través de lo que nosotros consumimos, la alimentación. Y a través ya de eso nosotros determinamos qué fue. Ya de allí cuando conocemos al paciente, porque normalmente los pacientes que llegan con nosotros por la ganancia de peso son pacientes que vienen con problemas emocionales. Ah, ¿Sí? caray, oye, pues mándamelos. Así es, de hecho sí. Pareciera que no, yo tengo un Sí, respeto muy importante tanto para nuestros médicos como para nuestros psicólogos, pero todo deriva del del psicólogo claro. porque nadie llega, se sienta a tomar su alimento y dice, es mi tiempo de comida, desayuno, comida y cena y listo. No, el paciente normalmente se refugia en la alimentación. Y esto pasa cuando tiene por ahí situaciones que lo encaminan. Entonces ya de allí, nosotros que canalizamos esa parte, es donde empezamos. Tiene que ver con la ansiedad, justamente, ¿no? Y en las Así horas es. pico, ¿verdad? O sea, horas pico sería cuando hay mucho estrés. Cuando hay mucho estrés y también cuando son pacientes abandonados. Cuando son Ah, pacientes ok. abandonados, se ven solos, no hay nada que les motive, no hay nada que digan, bueno, ahora voy a hacer un cambio, voy a comer saludablemente porque tengo un objetivo. Normalmente el paciente se refugia en la alimentación. Compensan. Compensan esa parte. Ujú. Y pues bueno, ya cuando se canaliza el paciente, aquí justamente que tengo poco menos de 3 años, me he dado cuenta que la vida es muy movida. Entonces, la mayoría, de hecho lo vemos en nuestros hospitales, no son pacientes que te van a decir, llegué, tengo un tiempo medido para tomar mis alimentos. Normalmente comen a prisa, ¿Te refieres al personal médico, en al general. personal de asistencia Ujú. médico? ¿También los pacientes? Sí,
O sea, no hay como una capacidad de disfrutar la comida. No. O sea, es rápido porque nada más tengo 5 minutos para comer. Es correcto. De hecho, ya hasta olvidamos la parte importante y esencial que es disfrutar tus alimentos. Oye, pero entonces es cierto que cuando comes muy rápido aceleras tu metabolismo y por lo tanto entonces el procesamiento de las grasas es inadecuado. ¿Correcto? Es mentira que vamos a dar todas las masticaciones que normalmente se debieran de dar, no da tiempo tampoco. Pero lo que sí es importante que el ambiente donde uno va a tomar sus alimentos debe ser tranquilo. Okay. Para que puedas saborear, degustar, ser consciente de lo que estás haciendo. Comer por comer, comer nada más porque te lo dice el instinto o comer porque es una necesidad que ya sientes que tienes que satisfacer. Entonces es allí donde nosotros ya nos damos cuenta que eso ya no existe. El paciente tiene hasta tiempos prolongados en su plan de alimentación, en su día a día, justamente por eso. Perdón que te interrumpa, pero es que me ocasiona mucha intriga. Quizás porque a veces yo como muy rápido. Pero sí me gustaría En algún saber momento lo hacemos. qué pasa dentro de nuestro cuerpo Ujú. que cuando comes muy rápido se altera tu procesamiento de tu metabolismo o tu elaboración de grasas o transformación de grasas o cómo le podrías decir. Debemos de tener un tiempo destinado. Ajá. Normalmente cuando abordamos a un paciente le decimos, debe tener 3 tiempos de alimentos. Estos son desayuno, comida y cena. Sin hablar de colaciones, porque luego llegan y te dicen, es que 5 tiempos no me da. Sí, claro. Normalmente el paciente toma 2 tiempos. Entonces eso condiciona un ayuno prolongado. De ahí deriva que no tenemos, normalmente debiéramos consumir nuestros alimentos entre 6 y 7 horas para que el tracto gastrointestinal trabaje mejor, procese bien sus alimentos y haga su distribución correspondiente. Pero como no pasa así, la mayoría de estos pacientes y en general solo toman 2, aceleran el metabolismo, haces trabajar de más. Entonces, muchas veces ni bien termina ese tiempo, ese lapso, cuando ya estás comenzando otro y sientes que ya no puedes, sientes que ya tienes una satisfacción completa y dices, creo que me excedí de los alimentos. Pero eso es cuando tú estás comiendo muchas cantidades, o sea, es decir, puedes tener 2 o 3 alimentos, 3 horarios de alimentos, Así es. y es un exceso de cantidades. O sea, eso es cargar a la fábrica, ¿no? Así es. O sea, le metes muchos insumos que no alcanza a procesar. Ajá, esa es una. Pero la otra es también que sean nada más 2 y entonces la máquina se descompensó. Aquí hay algo ¿O bien cómo lo podemos importante. explicar? Justamente platicábamos, debe de haber un equilibrio. Ajá. Todo va en función de qué paciente estamos hablando, porque cada uno tiene diferentes metabolismos, requerimientos. Y en función de eso es como vas a diseñar un plan de alimentación, las calorías que correspondan. ¿Por qué es un equilibrio? Porque debieras consumir lo que de cierta forma estás desgastando. Ok. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Consumes de más y desgastas menos. O sea, si yo hago un trabajo muy intelectual, yo voy a requerir un tipo de alimentación. Pero si yo hago un trabajo en donde, bueno, sí es intelectual, pero además es de mucho ejercicio, como por ejemplo nosotras como personal de asistencia médica, subimos y bajamos escaleras y vamos a una área, y vamos a otra área corriendo. O sea, yo me llegaba a tomar el kilometraje y en el hospital llegaba a ser 3 kilómetros diarios, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, entre paréntesis, de acuerdo a eso debe ser mi alimentación. Sí, de hecho, pareciera que no, pero es mejor subir, bajar escaleras, aunque a veces se te dificulta. Yo llegaba a contar mis 11,000 pasos ahí en toda mi área. ¿Por qué? Porque realmente eso es una ayuda para uno. Es algo que de cierta forma te facilita si no tienes actividad, no desgastas.
Entonces, sí tiene que ver mucho y va de la mano con lo que nosotros desempeñamos. Una cosa es la actividad y otra cosa es el ejercicio. Entonces, son dos Ok, cosas muy importantes que debemos diferenciar. Y ya en función de eso, nosotros podemos determinar cómo es el desgaste de cada persona. ok. Y ya haciendo un hincapié, aparte, si es un paciente que estamos hablando que trae comorbilidades, ya cuando estamos hablando de un paciente con esa ganancia de peso que empieza sobre una llantita, va creciendo y va creciendo, en función de eso, nosotros determinamos qué es lo que tenemos que trabajar con ese paciente. Ok. Sí, Oye, me has dejado, pero asombrada, porque ya nada más de este tema que ahorita hemos platicado, hay tres cosas. Una es, de acuerdo a nuestras actividades, nuestra alimentación, sí, ¿no? Dos es, y se me ocurrió, ¿qué pasa, por ejemplo, con la modificación de actividades que viene con la gente que se jubila? ¿No? Porque ahí hay una descompensación totalmente. Entonces tendrían que adecuar su alimentación, ¿no? Y tres, ¿qué pasa con la gente que hace el home office? ¿No? O sea, porque pues está todo el tiempo sentada. O sea, en el trabajo, en la oficina, probablemente se movía, pero ya en casa, ya no. ya no. Y regresando un poquito cuando estuvimos en la pandemia, de verdad que fue un tema muy difícil para nosotros. Muy difícil porque como no había actividad, como no había cómo desgastar las calorías, se acumulaban. Ibas y por practicidad abrías el refrigerador, tomabas el alimento, regresabas, te sentabas, volvías y regresabas. Y desafortunadamente, digo, esto de la ganancia del peso no es nuevo, ya lleva tiempo atrás. Son modalidades que se van tomando y justamente aterrizando esa parte de que si trabajas en casa, de que si te jubilas, nosotros tenemos que estar preparados para eso. Cuando nosotros no tenemos esa orientación, no podemos encaminarnos. Como decimos, no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo cuando estás laborando a cuando ya te vas. Sabes que tu desgaste va a disminuir a menos de que tengas una actividad, de que retomes esa parte. Claro, y empiezan, o sea, la gente que se jubila, volviendo a ese tema, o sea, se levantan más tarde, ¿no? Lo que se me viene a la mente es algo que recientemente en una entrevista salió como tema, que dice que la jubilación es la antesala de la muerte. Es muy duro. ¿No me voy a querer jubilar? Nadie se va a querer Pues jubilar, no. pero ¿estás de acuerdo Sí. que ese cambio de rutina Ajá. puede traer un cambio de metabolismo? Bastante. Bastante porque, bueno, en nuestra área laboral nos deben de preparar, de hecho preparan al personal cuando se va de retiro, precisamente por eso, porque no están aterrizados en que ya se van a casa, van a descansar y ya no tienen la misma actividad, ya es diferente lo que van a hacer. Pocas son las personas que llegan con nosotros y nos dicen, yo tengo una rutina igual que la que antes, ¿sí? Levantarme temprano, voy a hacer una actividad, me ejercito, tengo cambios de mi alimentación. No, casi siempre están enfocados a que ya laboré, ya trabajé, di todo lo que tenía que dar, ahora me toca descansar. Híjoles, Entonces es ahí donde nosotros no estamos en acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se hace un sedentarismo, un sedentarismo. ¿sí? Y puede ser que, por ejemplo, esa gente de la que estamos hablando, de pronto dice, pues es que yo estoy delgada, o sea, no tengo mucha pancita ni llantitas, ¿no? Entonces, pues yo creo que no hay ningún problema, le sigo comiendo lo que sea, ¿no? Ujú. ¿Y qué tal que cuando se hacen algún estudio se les descubre resistencia a la insulina? Y estaba delgadita, ¿no? Y Así es. entonces Ujú. ahí es donde entra ese tema que tú dices de el síndrome metabólico. Los estudios recientemente nos dan una pauta. En ellos nosotros sabemos que ningún paciente que llegue
con facciones delgadas significa que lo exime de algún padecimiento. No, porque sí tiene que ver la genética, porque sí tiene que ver también que a lo mejor yo puedo ser delgada, pero me encanta comer alimentos llenos de grasa. Y ahí se va acumulando poco a poquito hasta que mis depósitos se hacen grandes. Okay. ¿Sí? Entonces, no nos exime, tanto puede haber pacientes con ganancia de peso que en algún momento todavía no están diagnosticados con un padecimiento degenerativo, pero sí lo puede tener. Hoy en día, es curioso, pero platicamos anoche justamente con un médico Sí. y veíamos esa parte, ¿no? El médico que comentabas hace rato Sí. que estabas. Ajá. Ajá, que de alguna manera todo va en función de que la persona esté consciente. La persona esté consciente. A nosotros nos llegan tantas situaciones que de verdad es difícil que nosotros podamos por sí solos trabajar en ello. Hoy en la actualidad sabemos que existe esa red de apoyo principalmente y el trabajo multidisciplinario que va en función tanto del médico, el psicólogo y el nutriólogo. ¿Por qué? Porque el paciente debe entender que la ganancia de peso no es buena para él. ¿Sí? Que nosotros debemos estarnos monitoreando. Es lo que menos hacemos. Un día me tocó hacer por ahí un TikTok y yo le decía a mi pequeña, Ajá. mamá, ¿por qué lo haces? Porque es importante, porque viene el 10 de mayo y todo mundo nos preocupamos por vernos Bonitos. bien, bonitos, agradables. Ajá. Por fuera decimos, ¿no? Y por dentro, ¿cuándo me preocupé por hacerme un estudio? Como acababas de decir, un bioquímico, un monitoreo para saber internamente cómo me encuentro. Ese es el apapacho más grande que me puedo dar. Claro, claro. Y de ahí viene el resultado. Mira, yo por ejemplo, o sea, pues tengo, yo digo que un buen peso, ¿no? Ajá. Pero cada que me hago mis estudios, mi colesterol está altísimo, ¿no? Y soy una persona que acostumbra a comer muchas ensaladas y pocas harinas, ¿no? Y sin embargo, metabólicamente tengo esa alteración. Y así es dentro de la familia, ¿eh? Yo lo creo, ¿verdad? Es que eso iba a decir porque justamente hay pacientes que aunque estén delgados puede venir la dislipidemia familiar, que eso es algo genético. Por eso es importante que nos estemos monitoreando. Yo sí tantito como pan con cremas y me hago un bioquímico, se altera y me doy cuenta porque empiezo con malestares. No estás habituado en ello. Y yo como platico con ellos, no viene de mi profesión, viene de que así nos educaron, de que así nos enseñaron a comer saludablemente. Sí. Ya hoy en día todo tiene sellos y eso nos habla de que no son alimentos tan saludables. Y además de que optamos otras costumbres que no son las nuestras, en vez de aprovechar lo que aquí tenemos. Y la otra parte en la que te quiero comentar es, ¿hacemos actividad? ¿Hacemos una rutina de ejercicio? Sí. 3, 4 veces a la semana eso es hago bueno. una rutina de ejercicio, un buen ejercicio, 1 hora. Eso es magnífico. Ya casi no se hace. En realidad ya casi no, y siempre anteponemos la parte laboral. Yo digo, sí está bien, hay que trabajar porque siempre es importante, yo amo mi profesión, me encanta trabajar en esto, me gusta ayudar si puedo hacerlo con mucho gusto, pero nos olvidamos de lo otro. Para todo hay un tiempo, ¿no? A mí mi mamá me dice que soy como una hormiguita. Y le digo, ¿por qué, mamá? Porque andas en todos lados. Y yo me doy mi espacio, yo me levanto muy temprano y yo sé que me falta todavía trabajar en mis horarios de sueño. Me decían mis niñas, mis pasantes, un sueño reparador. Y me quedó muy pendiente, ¿no? Porque digo, sí hay que tener una vida tanto de cultura, personal, laboral, de familia. Claro. Pero el sueño también es importante. No era el plan, pero ha salido el tema de algunos puntitos que tienen que ver con el asunto de la jubilación, ¿no? Sí. O sea, el cambio de actividad, digamos, de actividad física, no solamente actividad
mental, Ajá, actividad sí. física. También la descompensación en alimentación, ¿no? También otra cosa que es muy importante es el que se empieza a no hacer ejercicio, porque como tú lo decías, hay que descansar. Ya trabajé mucho, ahora voy a descansar. Y otra cosa también que se me viene a la mente que quisiera que compartieras con la audiencia es la compensación con el alcohol. Porque muchas veces lo que se ve en la tercera edad es justamente el hoy disfruto también más el alcohol, Es ¿verdad? correcto. Es como una compensación. Y la copita de vino para el corazón, ¿no? Pero eso lleva calorías también, ¿no? Eso Sí, lleva es también correcto. Ujú. alteración. A ver cómo. Leí un artículo, ya tiene como unos 2 meses. Yo respeto mucho la parte del área psicológica porque de ahí viene y deriva todo. Sí es verdad que viene de la ganancia de peso, pero todo fluye en función de que te estás compensando. Y esto viene desde el niño. Si haces la tarea, te voy a compensar con un dulce. Si haces bien las cosas, te voy a compensar con una galleta. Si estoy mal por ahí emocionalmente, terminé con el novio o me fue mal, me voy a compensar con un helado, con un dulce, con Con un una chocolate. borrachera. O me voy a... Exactamente. Entonces hablamos de que la persona no está consciente. Esa es la palabra clave. No estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Cuando la persona llega a su etapa, concluir en la parte laboral, dice, ahora sí es cuando puedo hacer todo lo que quizás en la parte laboral no podía. ¿Por qué? Porque no puedes llegar ebrio a tu área laboral. No puedes llegar así porque es un estado Bueno, inconveniente. aunque sabemos algunos que Bueno, sí. a lo mejor sí, sí puede ser. No los Ok. vemos, ¿verdad? Pero sí puede pasar. Sí Sí puede lo pasar. solemos. También. Bueno, Entonces, eso es para reírnos un sí, rato. claro que sí. Seguramente, Ajá. ahí es cuando la persona dice, es mi momento. Llega a nosotros y nos dice, es que el fin de semana voy a tener unas carnitas asadas. ¿Puedo tomar? Sí, pero ¿cuánto es tomar? ¿Una caja, 2 cajas? Y entonces, ¿qué les dices? Por supuesto que sí, pero hay que saber aprender a leer las etiquetas. Hay bebidas que tienen bajo contenido calórico. Y nosotros cuando llegan a la consulta siempre ¿Cuáles son esas? cervezas, sobre todo en las cervezas. Hay vinos también, pero bueno, ya ahí va de gustos a gustos, ¿no? Porque hay quienes dicen, me tomo una copita y con eso es suficiente. Pero hay quienes ya se encarreran y ya terminan con una botella cada uno. Sí, claro. Entonces, Sí, aquí claro. hay que enfatizar algo muy importante. ¿Por qué tomas? Porque quieres hacer la mezcla entre tu alimento y la copa para tener una mejor digestión o porque quieres embriagarte. Son 2 cosas muy diferentes. Claro. Porque si ya la persona ya está pensando entonces en saciar algo es porque quiere compensar algo que ahí trae. Claro. ¿Sí? Y por ese momento se va a perder, pero vamos a regresar. Por eso yo en un inicio te comentaba que para mí es muy importante la parte emocional y psicológica porque ya se va. ¿Y quién lo preparó para decirle que aún así tiene que seguir cuidando de su salud? No quiere decir que me voy a levantar más tarde, que voy a desayunar a las 11 o 12, que voy a comer a las 5 o 6 de la tarde, porque entonces eso ya no es correcto. Ok. Bueno, pues creo que hay muchísimas cosas que hablar, como que salieron muchos temas y como que yo digo, te tengo que invitar muchas más veces. Sí, yo con gusto. Porque fíjate, tengo dudas ahorita con respecto a la gente diabética que ingiere alcohol. Sí, O sea, ese es un tema muy interesante. muy importante ¿no? también. Muy Ajá. importante. Otro, pues ya abordamos el de la gente que se jubila. Sí. ¿Sí? Otro que tiene que ver con la reducción del colesterol, la alimentación y la reducción del colesterol, ¿verdad? Muy importante. Y otro que tiene que ver con las alteraciones alimenticias, que están como muy enfocadas a la parte psicológica, ¿no? Mucho. Cuando estamos hablando de la anorexia
o de la bulimia, Sí. ¿verdad? Entonces, bueno, pues tenemos mucho que platicar. Pues aquí Muchas vamos a hablar gracias. primeramente, Dios. Al Te lo contrario, muchas agradezco gracias. muchísimo. Bien, ha llegado el momento de hablar de 6 cosas que debes de saber para vivir mejor. 1. El hecho de que vayas con el nutriólogo no es nada más para bajar de peso. Es un plan de tratamiento en tu alimentación para modificar tu metabolismo. 2. Si te vas a jubilar, haz un plan de alimentación. No solamente es, chao, trabajo y ahora voy a descansar y voy a comer todo lo que quiera. 3. No te dejes llevar por las dietas que aparecen en las revistas, porque no están ad hoc a lo que está sucediendo en tu cuerpo. Número 4. Este va en función de que nosotros, tus orientadores en la nutrición, especifiquemos un diseño de un plan de alimentación ad hoc de cada padecimiento. Okay. Número 5 es comprometernos a tener por lo menos de 20 a 30 minutos de ejercicio diario. Okay. Eso es lo ideal. 20 o 30, o sea. Sí, igual puedes llegar a 1 hora y es magnífico. Y número 6, aquí es bien importante que nosotros mismos seamos los que preparemos en casa esa alimentación, que no busquemos afuera. ¿Por qué? Porque es una manera de estar en contacto con nuestros alimentos. Nosotros escogemos nuestros propios alimentos y en función de eso podemos saborear aún más cada cosa que nosotros hacemos. No es lo mismo que vayas afuera y pidas que te preparen un alimento cuando nosotros somos selectivos con la calidad de lo que vamos a consumir. Claro. Oye, pues muchísimas gracias, Yamilet, y de verdad, en serio que vas a ser la nutrióloga de cabecera en este programa. Me parece muy bien. Porque creo que hay muchas preguntas que trabajar. Esto de la nutrición es un tema bastante amplio, no terminaríamos, porque empezamos desde el embarazo hasta la senectud. Son etapas en las que nosotros vamos trabajando y trabajando, y es muy interesante. Claro. Y al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues bien. Si te gustó este video, dale like y nos vemos la semana que viene. La semana que viene vamos a hablar acerca de algo que te va a acalambrar. El efecto del estilo de ser padre. ¡Oh, oh! Hasta la semana que viene.